El domingo pasado, ¿cierto? Llegamos hasta el versículo 8, donde hablamos de una combinación de dos pasajes del Antiguo Testamento, ¿cierto? Vimos Isaías capítulo 29, verso 10, que dice, porque el Señor derramó sobre vosotros espíritu de sueño, cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre la cabeza de vuestros videntes. Después vimos Deuteronomio 29, versos 3 y 4, donde habla, dice, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas, pero hasta hoy el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Hablamos, ¿cierto? En primer lugar, que revela cómo el Espíritu Santo usó sus propias palabras, sus propios, ¿cierto? Hablando, así como se habla, como Pablo, ¿cierto? En casi todas sus cartas cita el Antiguo Testamento, cita, en este caso, Isaías, Deuteronomio, los Salmos, y eso es parte, ¿cierto?, del trabajo del Espíritu Santo, citar las Escrituras. ¿Por qué las citaba? Porque las Escrituras, hermanos, siempre van a ser aplicables para todos los tiempos, tanto como desde que se escribió la Escritura, aplicable para ese tiempo hasta el día de hoy. ¿Ya? La Escritura no es un libro, si bien es un libro antiguo, pero la enseñanza siempre es actual, siempre. No es que pase de moda la Biblia, no es que estas palabras pasen de moda. Y acá juntó, ¿cierto, Pablo, estos dos pasajes y los trató como una unidad. Y así como lo mencioné recién, ¿cierto? Fue algo evidente en los tiempos de Moisés, porque lo que fueron estas escrituras, también en los tiempos de Pablo y en los tiempos también del día de hoy. Y vemos que cuando una persona ha rechazado la gracia de Dios, como Faraón, recuerdan que hablamos acerca de Faraón, no es que Dios haya endurecido a Faraón y de ahí Faraón, ¿cierto? Comenzó su legado, que fue no dejar al pueblo de Israel que salieran a la tierra prometida, de rechazar muchas veces, ¿cierto?, la salida de ellos, sino que él ya tenía su corazón endurecido, ya estaba así. Entonces Dios después le endureció aún más el corazón para su propósito. Entonces cuando hay personas que están endurecidas, hermanos, pero el corazón lo tienen endurecido porque ellos son así. No es que Dios, cierto, endurezca el corazón y por eso no alcancen la gracia, por eso no alcancen la salvación, que es la doctrina que muchos tienen hoy en día de que, ¿por qué si esa persona quiere ser salva, no puede porque Dios ya tiene a sus elegidos? Ya no es así. Lo hemos visto muchas veces, yo creo que ustedes tienen más que claro cómo es el tema de la salvación. Versículos 9 y 10 continúa después el 8. Veamos el 8 para ver. El 8 leímos como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Después dice, y David dice, sea vuelto, perdón, su banquete en trampa y en red, en tropiezo y justo castigo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agobiales la espalda para siempre. Entonces aquí, como recién lo mencionamos, Pablo está citando el Salmo 69, verso 22, donde dice, sea su banquete delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo. Y acá cuando habla de banquete se refiere a las fiestas que tenían los israelitas y que representaban la prosperidad material de ellos, ya que no les faltaba nada. Recuerden que Dios siempre los prosperó, Dios siempre estuvo con ellos. Entonces ellos tenían grandes fiestas en las cuales ellos eran convidados por Dios, ¿ya? No como los pueblos paganos que invitaban ellos a su Dios a venir a sus fiestas, que en el fondo no eran fiestas, sino que eran, eh, ¿me fue la palabra que se usa para eso? Donde hay de todo, borrachera, drogas, sexualidad, orgía. Eso era lo que hacían ellos, hermano, básicamente. ¿Por qué Dios después se enojó tanto con el pueblo de Israel? Porque empezaron a hacer lo mismo. O sea, adoptaron las costumbres de los pueblos que Él les dijo, no se junten con ellos, como dice Pablo en estos tiempos, nos dice, no se amolden a este mundo. ¿Ellos qué hicieron? Se amoldaron, ¿cierto?, a los paganos. Entonces aquí Dios los invitaba a ellos. Y la Pascua era un ejemplo de todo esto.
Ahora el pensamiento en el verso 9 estaba con una confianza presuntuosa, enteramente pagana. Eso es lo que tenían ellos, ¿cierto? Estaban muy como elevados, como que aquí estamos bendecidos, aquí no pasa nada. El otro día conversamos con Reinaldo de cuando la persona está bendecida, está bien, no tiene necesidad de nada, empieza a alejarse del Señor. Cuando debería ser lo contrario, ¿cierto? Por algo Pablo dice, Dios le dice a Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad, hermano. Entonces cuando uno está débil, Pablo lo dijo, entonces cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Y ahí resiste, ¿cierto? La tentación. Ellos estaban en lo mismo, sino que en lo mismo, tenían una confianza presuntuosa y enteramente pagana, o sea, estaban viviendo como el mundo. Su seguridad material les enseñó en cuanto a su verdad, a su verdadera ruina espiritual. O sea, lo tenían todo, pero estaban en ruina espiritualmente hablando. ¿Por qué vagaron 40 años, hermano, en un viaje que debía durar 40 días a lo mejor, o un par de semanas? Porque ellos tenían su corazón puesto en dioses ajenos. Ellos estaban con su confianza no en Dios, sino que en lo que ellos eran. La escritura también dice que es más fácil que un rico entre el reino de los cielos también. Habla de eso, ¿cierto? Alegorizando a Cristo. Pero hay muchas personas que son ricas, multimillonarios, que son creyentes y van a ir al cielo. Pero la mayoría de los que son ricos no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen su confianza puesta en las riquezas. Sabemos que el dinero sirve, ¿cierto? Y mucho, bastante. Pero el bolsillo es para tenerlo en el bolsillo, no en el corazón. Y muchos de estos hombres lo tienen en el corazón. No quieren, ¿cierto? Que su fortuna, que piensan que los miles de millones de dólares que tienen ganados se los piensan gastar a lo mejor en su vida. Y en que tuvieran 20, 30, 40 vidas, se gastarían todo lo que tienen. Entonces esa es la misma condición del día de hoy, hermano. Y hablando de cristianos, que participan en la cena del Señor sin ningún entendimiento espiritual. Dios nos da la luz. ¿Para qué es la luz? Para que podamos ver. Él nos entrega la luz a nosotros. Él cuando abrió nuestros ojos, cuando nos llamó, nos entregó luz. ¿Por qué? Porque dígame si usted no ve el mundo hoy en día de una manera distinta, de una manera diferente a como lo veía antes, cuando Dios nos tenía cierto, cuando no éramos hijos de Dios. Entonces la luz revela la ceguera de multitudes, hermano, en la actualidad. Muchas personas creyéndose sabios, inteligentes, no entienden el mensaje bíblico, no lo entienden. Después Pablo comienza a tratar sobre el motivo por el cual Dios dejó de lado a Israel, en el verso 11. Y esto fue con un motivo, ¿cierto? Para la redención de los no judíos, de los gentiles. Dice, pero yo pregunto, ¿será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? Pregunta retórica, ¿cierto? Pablo se caracteriza por usar la retórica en sus preguntas. Después dice, de ninguna manera. O sea, en lo absoluto, no hay forma de que ellos tropiecen, caigan definitivamente. Al contrario, dice, debido a su transgresión vino la salvación a los gentiles a fin de provocarlos a celo. Otra versión dice, ahora pregunto, ¿será que los judíos al tropezar cayeron para no levantarse? De ninguna manera, la misma expresión. Al contrario, dice, al desobedecer los judíos, los demás han podido alcanzar la salvación y provocar así los celos de los israelitas. Entonces esta incredulidad que se habla acá, hermano, de los judíos no es más que un paso en falso. Y esto permitido para que los gentiles también tuvieran acceso a la salvación. Entonces lo permitió Dios para esto, para la conversión de los gentiles y finalmente para su propia conversión. Recuerden que va a llegar el tiempo donde Israel será salvo. El remanente que habla la Escritura, que habla Pablo. Entonces para su propia conversión les pondrá a Dios celosos de los gentiles. Es como cuando un niño tiene un juguete, ¿cierto? Y lo tiene ahí y no lo usa, no lo usa nunca el juguete, lo tiene ahí como nada.
y llega otro niño, ¿cierto? Y yo tomo ese juguete y se lo doy al otro niño. ¿Y ahí qué pasa inmediatamente? Al otro niño ya quiere ese juguete. Lo quiere porque es de él. Pero tú no juegas nunca con, pero es mío. Lo quiero. Entonces ahí cuando más lo desean. ¿Qué pasó con Israel? Ellos estaban tan confiados, hermano, en la salvación, en la confianza en Dios, que se desviaron. Se empezaron a quedar en el camino, letargados, empezaron, ¿cierto?, a alejarse de Dios, su vida espiritual. ¿Y qué pasó? Eso los llevó a separarse de Dios. En ese sentido, ¿cierto?, Dios eh, en su enojo los provocó a celos. ¿Con qué? Con ese mismo regalo que era exclusivamente para los judíos. Entonces ya él lo sacó, ya no es solamente para ellos, sino que iba a ser también para los gentiles. Y ahí no le gustó. Entonces ahí se pusieron celosos los muñecos. ¿Por qué? Porque estaban tan seguros, hermanos, de la salvación que era de ellos, solamente de ellos, el pueblo elegido, el pueblo escogido, nosotros, Israel, ¿cierto? De Dios. Entonces hasta ahí nomás les llegó porque se pusieron celosos de lo que Dios iba a hacer. Entonces Pablo comenzó este versículo 11 con la misma pregunta que hizo en el versículo 1, donde dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Recuerdan que lo vimos? ¿Ha rechazado Dios a su pueblo? ¿Y cuál fue la respuesta? De ninguna manera. Entonces Pablo acá mostrará, hermano, que el rechazo de Israel no es total y tampoco es final. Es solamente parcial y temporal, por un tiempo. Entonces la pregunta que hace es esta: ¿han tropezado para quedarse caídos sin esperanza de levantarse? Cuando nosotros tropezamos, hermano, en nuestra vida diaria, cuando nosotros nos caemos, cuando usted peca, cuando usted va en contra de las leyes de Dios, cuando usted hace algo a lo mejor por omisión también puede ser, o por ignorancia, eh, se siente mal, ¿cierto?, por el pecado que ha cometido, por la falta, usted se queda ahí en el suelo. Ya se cayó, ¿cierto? Me caí, ay, sí, y se queda en el suelo y se lamenta y llora y sufre. ¿Qué es lo que hace? Se para, ¿cierto? Nehemías cuando se cae, no, pocas veces lo he visto llorar, pero se para, se sacude y sigue caminando. Exactamente nosotros, hermano, la vida cristiana es así. Siempre nos vamos a caer, siempre vamos a pecar, siempre vamos a tropezar, hermano. Pero ¿qué es lo importante? Que Dios no nos va a dejar tirados ahí, sino que Él siempre nos va a levantar. Y esa fuerza, cuando usted se levanta y sigue caminando, no vienen de parte suya, hermano. No es que usted se levantó y siguió, no, es Dios obrando en su vida, es Dios actuando en la perseverancia de los santos. Dios es el que te levanta, Dios es el que te sacude y dice, sigue adelante, sigue caminando. Ya no hay más condenación por el pecado. Siempre recuerde eso, hermano. No es que nos esté dando licencia para pecar, ¿ya? Con Reinaldo siempre hablamos, Dios conoce mi corazón, Él conoce mis pensamientos. Yo le digo a Él, te puedo engañar, tú me puedes engañar a mí, pero a Dios no lo podemos engañar, hermano, nunca, jamás lo vamos a poder engañar. Entonces, si tú cometiste un pecado, tú sabes por qué llegaste a ese pecado. Santiago lo habla, ¿cierto? Santiago dice que por la concupiscencia de nuestro corazón y el pecado que está en nosotros, caemos. ¿Recuerdan un video que les mandé del pastor Paul Watch donde habla y dice que nosotros no le vamos a ganar nunca una batalla al pecado? Nunca. Lo mejor es evitar la batalla con el pecado. No pecar, ¿cierto? Entonces yo conozco mi vida, yo conozco mi situación, usted conoce la suya, usted sabe que lo va a llevar a pecar, usted sabe que lo va a llevar, ¿cierto?, a ponerse del lado oscuro de todo esto. Que es cuando pecamos, ¿cierto?, entramos en oscuridad. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Solamente arrepentirnos, no es tan fácil como eso. Y de vuelta, Dios conoce mi corazón, Él sabe si yo estoy pecando porque quiero pecar o porque caí, o porque luché y con la tentación, pero caí. Pablo también lo habla y lo hemos visto muchas veces, hermano. Entonces no es una licencia para pecar. Y Dios conoce tu corazón. Por eso lo mejor que podemos hacer, hermano, es si pecamos, arrepentirnos. Gracia nueva, misericordia nueva. Todos los días son nuevas sus misericordias, dice la palabra. Todos los días, hermano. Entonces, como Él nos conoce que somos carnes, somos pecadores, porque Él anduvo también en la carne, pero en la carne, ya no en el pecado. Anduvo en la carne. Él sabe y conoce nuestras debilidades, nuestras necesidades. Él sabe que a ti te cuestan cosas, ¿cierto? Que a mí me cuestan cosas todavía. A todos nos cuesta
nos cuestan cosas, hay debilidades en nuestra vida. Y Él las conoce porque Él las vivió. Entonces, por eso Él nos entiende, hermano. Por eso que hubo un sacrificio, uno, y para siempre, y no hay más. No hay más sacrificio por el pecado, solamente fue el de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿por qué ahora nosotros debemos vivir esa vida sana, esa vida cristiana santa, para agradarle a Él? Ahora se lo mencioné también, recuerdan que todo lo que tenemos que hacer nosotros es para la gloria de Dios. Si yo amo a mi esposa, en primer lugar lo hago para la gloria de Dios y después lo hago para ella. Si usted, no sé qué puede hacer, ¿cierto? No sé, por darle dinero a un desvalido, ayudar a una persona, ¿usted lo hace para qué? Para la gloria de Dios. Usted no lo hace, ¿cierto? Para que ser visto. Mira que, oye, qué bueno, está ayudando. Sí, pues si es cristiano, por eso. No, sino que lo hace para la gloria de Dios. Y como le digo, Dios conoce el corazón de la persona. Entonces, de ahí siempre va a ir de la mano, ¿cierto? Con la bendición del que da. Entonces, ¿ha tropezado para quedarse caído sin esperanza de levantarse? De ninguna manera. Esa es la respuesta de Pablo, una negación enfática. Su caída ha permitido a Dios, por medio de su providencia, digo, abrir ampliamente las puertas de la salvación a los gentiles, a los no judíos, que venimos siendo nosotros, los adoptados. Entonces el judío verá la realidad de la salvación de los demás pueblos. Es decir, que también ellos pueden disfrutar de la bendición de Dios que el judío creía que podría venir solamente para ellos, que era exclusivo para ellos. Ellos verían, ¿cierto?, ya que el mundo tenía acceso a esta salvación. Y eso, más que llevarlo a sentir celo, debería haberlos movido, ¿cierto?, a imitar, a creer, a ser más humildes. Pero no, ¿cierto? Los provocó a celo y ellos se sintieron ese celo dentro de ellos. ¿Podría ser esto a lo mejor el cumplimiento de Deuteronomio 22, 21? Dice, ellos provocaron mis celos con lo que no es Dios. Me irritaron con sus ídolos, el paganismo, ¿se fijan? Ellos afuera de sus tiendas alababan a Dios, ya casi se iban al cielo, pero entraban a sus tiendas y ahí tenían a sus ídolos. Sus muñequitos, sus estatuas, sus cosas, no sé qué tendrán, ahí los tenían. Yo también, dice, provocaré sus celos con un pueblo que no es pueblo, los irritaré con una nación insensata. Puede que se refiera a eso, ¿cierto? Puede que no, a lo mejor, hablando, ¿cierto?, que Israel siempre está siendo atacada por los enemigos. Entonces muchos de los judíos que residen ahora en la tierra, en Palestina, judíos eh, mesiánicos, judíos ortodoxos también, admiran el interés del cristiano no judío por los asuntos, ¿cierto?, del judaísmo. Hay muchas personas que se interesan en todo lo que es la cultura también de los judíos, porque para nosotros entrar en un contexto bíblico tenemos que entender en el contexto cultural también, ¿cierto? Cuando habla de la vestimenta del hombre y de la mujer, que no se vestirán igual, pero usted se va a los tiempos y andaban igual. Y usted lo trae a los tiempos de ahora, no, la mujer no puede usar pantalón porque aquí dice que no, usará ropa de hombre. Entonces ahí nos desviamos, hermano, de lo que es el verdadero sentido de lo que es la escritura. Por eso es importante también y es bueno que nosotros nos instruyamos en eso. Y estos hombres no pueden entender que estos no cristianos gentiles se interesen en su cultura, o la religión en este caso cristiana, cristiano-judío. Y eventualmente puede ser que el judío vea la realidad de esta salvación por medio de Jesucristo como un resultado del testimonio de los no judíos, al verlos a ellos, ¿cierto? Al ver su fe. El verso 12 dice, y si su transgresión ha servido para enriquecer al mundo y su caída a los no judíos, ¿cuánto más lo será su plena restauración? O sea, si por ese paso en falso, hermano, sirvió para enriquecer al mundo, ¿cuánto más será cuando sea restaurada Israel? Ellos fueron puestos a un lado como nación. Y Dios hoy día no tiene tratos preferentes con Israel. Si viene del pueblo de Dios, pero no hay
diferencia entre ellos y los demás. Y cuando Dios empiece nuevamente a tratar con Israel como nación, ahí se disiparán todos los problemas con los países vecinos que él tiene. Muchos de los conflictos, cierto, es por eso, hermano, como Israel es el pueblo escogido de Dios, hay mucho conflicto ahí en el Medio Oriente, hasta el día de hoy. Entonces cuando venga la paz y la seguridad, que está escrita, que la describe Daniel, las semanas proféticas, cuando venga esa paz y esa seguridad, ahora vemos caos en el mundo, ¿cierto? En todos lados. Es increíble. No hay para qué ver televisión. Entonces se mete a X o a Facebook, todas las redes sociales, y uno ve todo lo que está pasando alrededor del mundo, hermano. Y es un caos, pero total. En Europa está, pero la grande, la escoba, con los musulmanes. Entonces, cuando se diga que hay paz y seguridad, ahí ya debemos, bueno, siempre debemos estar atentos, pero eso serán señales ya proféticas, hermano, de que ya no queda nada para que nuestro Señor Jesús venga a este mundo. Entonces, una vez que pasen esos 3 años y medio, dicen, donde Él solamente habrá paz y seguridad y felicidad en todo el mundo, después se quitará la máscara, comenzará a reinar, a regir con puño de hierro. Se dice, ¿cierto?, que habrá persecución de los cristianos. Y ahí comenzará 3 años y medio, después vendrá nuestro Señor Jesucristo a redimir la tierra, a tomar el control, a tomar posesión. Y ahí recién, ¿cierto?, será el juicio también, resucitarán los muertos, tanto cristianos, creyentes como no creyentes, todos van a resucitar, uno al tribunal de Cristo y los otros al gran juicio del trono blanco. ¿Ya? Son dos acontecimientos diferentes, donde serán juzgados los gentiles tanto como los cristianos. Entonces, después que todo esto pase, hermano, que Dios tome el control, todo esto se resolverá y ya no vivirán más en la tierra con temor, sino estarán en paz y en tranquilidad, como lo expresa poéticamente Miqueas. Miqueas 4:4 dice: y se estará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. ¿Se fijan? Solamente por la palabra de Dios. No serán más perseguidos, sino que estarán cada uno bajo su higuera, nadie los va a amedrentar, porque Dios así lo ha dispuesto. Ahora, si el poner a un lado, hermano, a Israel en forma temporal ha traído la gracia de Dios a los demás pueblos, ¿cómo operará entonces la gracia de Dios cuando Él reciba nuevamente a Israel? ¿Cómo será esa gracia? Multiplicada. Porque si sirvió en primer lugar para transgresión, después será todo esto multiplicado, la gracia de Dios. Para los gentiles también. En el concilio de Jerusalén, Jacob aclaró todo esto. Dijo que Dios estaba llamando de entre los demás pueblos no judíos un pueblo alrededor de su nombre, tal como Él estaba llamando a los israelitas. En el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 17, dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que estaba caído. Que la mayor parte de la historia, ¿cierto? Ya siempre que los atacaban el templo, se llevaban los vasos de oro, se llevaban, arrasaban con todo. Y acá habla de la restauración del tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los no judíos sobre los cuales es invocado mi nombre. Ahí está, ¿ves? Entonces, el movimiento, hermano, de renovación más grande que haya habido en toda la tierra, antes del principio de la iglesia, fue el que tuvo lugar en la ciudad de Nínive. ¿Recuerdan esa historia? ¿Les suena Nínive? Donde Jonás predicó en esa ciudad y dice que la ciudad se arrepintió por completo. El rey temió, ayunaron desde el rey hasta los animales. Todos entraron en ayuno y en silicio. También tenemos que hubo un gran retorno a Dios en el día de Pentecostés, que marcó el comienzo de la iglesia. Ya ese fue el comienzo de la iglesia. Muchos en una parte de la escritura habla que en un día 3.000, ¿cierto?, fueron salvos, 3.000 personas. Pero fue el comienzo de la iglesia, ¿cierto? Fue el comienzo, los primeros, los inicios de la iglesia. Entonces habían
señales, milagros, era todo increíble, hermano, increíble. Que es lo que la gente el día de hoy quiere también para las iglesias, pero no es así. No es así. Hay iglesias, no sé si se va a acordar a lo mejor, eh, sábado de sanidad, sábado de milagros. Venga para acá y aquí lo sanamos, aquí hacemos el milagro. ¿Dios puede sanar a alguien? ¿Dios puede levantar de una silla de ruedas a alguien? Sí, cierto. Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Por el sanador de turno? ¿Por el milagrero de turno? Dios lo puede hacer con cualquiera, hermano, con cualquier persona, pero es bajo su voluntad, bajo su soberanía. No es que usted viene a la iglesia, ¿cierto? Y yo soy el pastor, yo tengo el don de sanidad. Ya no existen los dones. Lo que sí existe es la soberanía de Dios que aún sí puede sanar. Y eso debemos tenerlo claro nosotros, hermano. Porque imagínese que no sanó a Pablo, pues, hermano. O sea que era uno de sus mejores soldados, los mejores guerreros, el mejor apóstol de la historia. No lo sanó. ¿Usted cree que porque uno dice que tiene el don de sanidad va a andar sanando a las personas así como así? ¿O por qué en la iglesia no estaba el sanador de turno y sanó a Pablo? Y a muchos más, ciertos apóstoles y discípulos que estaban enfermos, que Pablo menciona, cierto, en una de sus cartas que dejó, no me acuerdo el nombre, que es medio raro el nombre, lo dejé enfermo en cierto lugar, ahí quedó enfermo. ¿Y por qué no lo sanó? Y se lo trajo con él. Por eso es importante, hermano, que nosotros entendamos el contexto general de la escritura, que no nos pongamos, cierto, a sacar textos del contexto y hacernos una doctrina que no nos va a llevar a ningún lado. Entonces Jonás predicó en ese tiempo y todo Nínive fue salvo, se arrepintieron. ¿Ya? Otra frase famosa que se me vino recién a la mente, Chile para Cristo. ¿Será Chile para Cristo? Claro que sí, pues, hermano. Si rescató a todo Nínive, ¿por qué todo Chile no puede arrepentirse? Entonces ahí entra, cierto, la falta del entendimiento, hermano, de la escritura. Entonces en Pentecostés también marcó el comienzo de la iglesia y Pentecostés era una fiesta en Jerusalén en la cual se requería que todos los israelitas varones asistieran. Y quizás se reunieron allá centenares de miles de judíos en los alrededores de la ciudad. Pero ¿cuántos se convirtieron a Cristo? Recuerden que cuando empezaron a hablar en lenguas, habían unos que se reían, se burlaban, otros decían, están borrachos. Y ese otro tema, cierto, importante cuando dice que hablaban lenguas, hablaban idiomas. Que ese fue otro tema, cierto, importante que marcó nuestros inicios en el cristianismo, donde se hablaban lenguas. Entonces, ahí ciertamente eran lenguas, pero lenguas para que todos pudieran entender el evangelio, el mensaje. Pongamos que en Chile fue el Pentecostés, habían argentinos, o sea, de otros países estadounidenses, de Canadá, Rusia, acá en Chile. Y ellos, cierto, estaban anunciando la grandeza de Dios, pero en español. ¿Cómo lo voy a entender un gringo, un ruso? Y por eso ellos comenzaron a hablar en lenguas, pero lenguas de cada una de las naciones que estaban ahí presentes. Ese es el verdadero contexto de cuando se habla en lenguas. Entonces, en ese entonces, ¿cuántos se convirtieron a Cristo? Muchos. Y de todos los que se salvaron, aún así fue un porcentaje algo pequeño, hermano, comparado con aquel movimiento popular registrado en Nínive. Después en el verso 13 y 14 dice, hablo a vosotros, a los que no sois judíos, por cuanto yo soy apóstol a los no judíos o a los gentiles. Honro mi ministerio, por si en alguna manera pudiera provocar a celos de los de mi propia raza judía y hacer salvos a alguno de ellos. En otras palabras, tengo que deciros algo a vosotros, los que no sois judíos, puesto que Dios me ha enviado como apóstol a los no judíos, yo doy mucha importancia a este servicio. Quiero que los de mi propia raza sientan celo de vosotros, para que si alguno de estos alcance la salvación. Pablo también escribió en Corintios 9:20, diciendo, me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley,
aunque yo no esté sujeto a la ley. Lo recalca ahí Pablo, entre paréntesis. A los que están sujetos a la ley, yo me he hecho también, ¿cierto?, como una persona que estoy sujeto a la ley, aunque no lo estoy. ¿Para qué? Para ganar a los que están sujetos a la ley. Y este fue el motivo por el cual Pablo fue a Jerusalén, se rapó la cabeza, recuerdan, y cumplió el voto, que habla, de hecho, para poder ganar a algunos de sus hermanos para Cristo. Se andaba de infiltrado Pablo ahí. Y al que podía le predicaba, al que podía, ¿cierto?, le compartía el mensaje de Cristo. Entonces surge una pregunta acá, ¿debió haberlo hecho Pablo siendo que vivía bajo la gracia? Y el vivir bajo la gracia, hermano, significa muy bien que lo podía hacer si quería hacerlo. O si no hacerlo, no hacerlo, pero era más fácil hacerlo, ¿cierto? Era más fácil parecerse a uno de ellos y poder entrar, poder compartirles el mensaje. En el verso 9, en el capítulo 9, verso 21 de Primera de Corintios, dice: a los que están sin ley, continúa Pablo diciendo, como si yo estuviera sin ley, aunque yo no estoy sin ley de Dios, dice, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. En otras palabras, él estaba obedeciendo a Cristo. Después continuó en el mismo verso 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que todo, de todos modos, salve a alguno. Estos son otros de los pasajes que muchas personas, hermanos, de la iglesia pervierten también. Y muchas veces los jóvenes son llevados por estas cosas porque yo recuerdo una persona que decía que iban a la disco o lugares, bares, cosas del mundo, para predicar a Cristo. Y no era así, sino que era para ir a compartir con los amigos solamente. Y decían, no, pero es que Pablo, yo me estoy haciendo igual que Pablo, se hacía a los judíos, a los gentiles, a los que están débiles. Así yo también me quiero juntar para ellos, para poder predicarle el Evangelio. Y no era así, solamente querían estar arrastrando su carne a los placeres del mundo, con sus amigos. ¿Por qué, hermano? Porque todo lo que podamos hacer nosotros tiene que ir conforme a la Escritura, a la palabra de Dios. Hay de nosotros, hermano, si tergiversamos la Escritura y sacamos un pequeño texto, ¿cierto?, para hacernos una doctrina que nos convenga a nosotros, ¿cierto? Que nos convenga a nosotros para que nos dé una licencia para pecar. Eso no puede ser, hermano, eso es imposible. Hoy en día hay muchos jóvenes perdidos porque los llevan a la iglesia, pero los llevan convencidos de un Cristo que es todo amor, que es todo misericordia, que Él te quiere salvar, ¿cierto? Y los llevan, pero ¿qué hacen con los jóvenes en la iglesia? Talleres, pintura cristiana, arte cristiano, todo, ¿cierto?, lo que hace el mundo, pero disfrazado ¿de qué? De cristiano. Lo principal, hermano, en la iglesia es la palabra de Dios. Es lo principal. Sea joven, sea niño, sea anciano, sea quien sea, porque la palabra, como lo dije en un principio, la palabra no envejece, hermano. La palabra no es una enseñanza antigua, enseñanza vieja que ya está obsoleta. Al contrario, cada día toma más sentido la escritura. Y así como las generaciones de Pablo, desde Cristo hasta el día de hoy, o desde que comenzó, ¿cierto?, el Antiguo Testamento hasta el día de hoy, son esas palabras cobran vida. Ves que uno las lee, cobran vida en nuestra vida, hermano. Entonces él estaba, hermano, en primer lugar cumpliendo su tarea ministerial como apóstol a los no judíos. Recuerden que él era el apóstol, fue enviado a los gentiles. Y Pedro fue enviado a los judíos. O sea, se la tenían más difícil a Pedro, ¿cierto? Porque, como mencionamos en delante, era más complicado cuando las personas ya están endurecidas el predicar el Evangelio. Recuerden que a Esteban, debut y despedida. A ese nivel era la cosa. Les sacó todo en cara quién eran ellos, los desnudó. ¿Y qué pasó? Les dio rabia, se enojaron, lo apedrearon, lo lapidaron al pobre. Entonces, mientras así lo hacía, intentaba motivar a sus hermanos judíos a convertirse también a Cristo. Y algunos lo hicieron. Y en todo esto Pablo estaba cumpliendo su ministerio y Dios estaba logrando su propósito en esa época. Tanto como el pueblo judío como los demás naciones. O sea, en todo el mundo. Para que nadie diga el día de mañana, no, yo no conozco a Cristo, yo no sé quién es Cristo,
nunca escuché hablar de él, al contrario, ¿cierto? Sino que la palabra de Dios ha salido por todo el mundo. La dispersión judía también, todo lo que es el Evangelio, que fue en primer lugar dado de boca en boca y se iba pasando así, ¿cierto? Por generaciones. La escritura después, que es el hecho verdadero de que hay un Dios que existe, que hay un Dios verdadero, un Dios creador, un diseñador para todo lo que podemos ver en el mundo, ¿cierto? Porque tiene que haber un diseñador con el diseño perfecto que tenemos en el mundo. Entonces negar a Dios, hermano, es ya la ignorancia. Por eso la escritura es la palabra profética que dice Pedro más segura, en la cual debemos estar atentos. Atentos, hermano. Está bien escuchar predicaciones, está bien escuchar alabanza, pero lo mejor es que usted lea su Biblia. Y si no la entiende, hay un montón de recursos para que usted la entienda. Partiendo, ¿cierto?, del eWord, que es un libro electrónico donde se traduce del griego, el hebreo, da el significado de la palabra, es muy completo. Hay estudios acerca de eso también. Usted pincha un versículo y aparece en una pestañita al lado un comentarista. Y le da comentarios, le da panorama general, panorama cultural, religioso. Es increíble esta herramienta, hermano. Entonces, si usted quiere estudiar la Biblia, hay mucho para hacer, mucho. Cuando se me dice que no la entiende, busque recursos, busque ayuda. Si es lo mejor, hermano, pero es lo más importante que podemos hacer nosotros, es leer la Biblia juntos, ¿cierto? De la mano con la oración. Y para ver, hermano, que su vida espiritual va a comenzar a crecer. No es que usted busque, ¿cierto? Y que ya voy a empezar a leer, voy a empezar a orar porque para ver resultados. No, si usted, hágalo, hermano, hágalo. Y cuando no tenga ganas de hacerlo, hágalo más. Motívese. Es como cuando uno hace ejercicio, ¿cierto? El otro día le decía a Reinaldo, ¿por qué no hizo ejercicio? Cuando no queráis hacer, anda igual. Esto igual que lo que hablamos recién de la oración con la carne. Porque si ahí me dicen, oye, vamos al McDonald's, vamos. Pues yo le digo, oye, ¿vamos a hacer ejercicio? No, es que sabes que tengo que ir a la casa porque tengo unos pendientes, así que no puedo. Pero otro día con mucho gusto. En lo espiritual es lo mismo, hermano. Es lo mismo. Entonces, cuando uno no quiere orar, porque la carne nunca quiere orar, pero el espíritu te recuerda, ¿cierto? Hay veces yo que me afano tanto en mis cosas, hermano, que se me olvida orar. Pero llega la hora donde me dice, hey, no has orado. Y ahí uno como que se hace el loco, como, ¿qué estoy haciendo? Entonces ahí, claro, el espíritu lo amonesta a uno, hermano, y lo lleva a la oración. Y eso es lo importante, que usted, aunque no quiera, aunque arrastre la carne, hermano, arrástrela. Es la única forma de que usted ore. Es la única forma de que yo ore, de arrastrar nuestra carne y llevarla a la rodilla a Cristo, a Dios. Es la única forma. ¿Y quién va a ser el beneficiado? ¿Dios? Oh, qué bueno, hijo, que viniste a orar. Te necesitaba tanto. Siempre nosotros vamos a ser los que vamos a salir beneficiados, hermano, y en todo sentido. Espiritualmente, que es lo principal, la paz, la tranquilidad que Dios te entrega por medio de la oración, hermano, y siempre confiando en que haga su voluntad. No que haga lo que usted quiere que haga Dios, sino que cumpla su voluntad. Si bien nosotros podemos expresar nuestras oraciones, nuestras peticiones a Dios, como dice la Escritura, con toda oración, con ruego, con súplica, podemos hacerlo. Pero lo más importante es tener claro de que no ponerse en la mente de que ya le pedí a Dios y ahora voy a esperar resultados. Usted le pide a Dios y usted espera en la voluntad de Dios. Punto. No se ponga a esperar resultados, no se ponga a esperar de que... ¿Y a qué hora, Señor? ¿A qué hora viene la respuesta? He orado harto. He orado mucho por esta petición y no pasa nada. Parece que no me está escuchando. Y ahí caemos en pecado, hermano. Usted ore y repose en el Señor. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Amén? ¿O no amén? Le damos muchas gracias, Padre, por tu mensaje, gracias por tu palabra, Dios del cielo. Como siempre, es edificante escuchar tu voz, Señor. Es edificante escuchar, Padre, lo que tú quieres darnos como consejo día a día. Agradecemos tu bondad, tu misericordia, tu grande amor, Señor.
con el cual nos has llamado y con el cual nos tienes aquí el día de hoy. Te rogamos una bendición para cada uno de mis hermanos que están acá. Bendición espiritual, bendición material, en lo económico, en sus vidas espirituales, Señor. Si alguno está alejado, si alguno ha dejado, Padre, de doblar sus rodillas, y está como una Marta ahí afanada con sus muchos quehaceres, que el Espíritu Santo, Señor, el que mora en nosotros, el cual es la arra de nuestra herencia, Señor, sea amonestándonos y llevándonos a la oración. Ya que el único beneficiado acá seremos nosotros, Señor. El que se arrodilla es el beneficiado en todo sentido. Y siempre confiando, Padre, en que tú harás tu voluntad. Por muy impaciente que estemos, por muy enfermo que estemos, por mucha necesidad que tengamos, siempre debemos aprender a reposar en ti, Padre. En que todo lo que está pasando, siempre y cuando yo no me haya buscado el problema, y si es una prueba tuya o tú quieres llevarme, Señor, a la debilidad, para que yo sea fuerte, que así sea, Padre. Y que nosotros podamos poner plena confianza en que todo lo que haces tú, Señor, es bueno, es agradable y es perfecto. Y es tu voluntad, Padre. Así que te rogamos por eso, mi Señor. Te rogamos por este lugar, por esta iglesia. Que cada día nos bendigas más y más con tu palabra. Que cada día nos bendigas más y más, Señor, con tu espíritu, en nuestras vidas. Que podamos, Señor, conducirnos por buen camino cada día de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, guárdanos, líbranos del mal y danos fortaleza para poder continuar y para poder seguir adelante, Señor. Todo esto lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.